Estás escuchando Palabras de Nariz Grande. Al habla Chris o Chloe Meller, lo que prefieras. Copywriter y storyteller narigona. O cuentista o redactora creativa publicitaria o como quieras. Eso sí, para marcas de nariz grande, con mucha personalidad. Tanta como la de Adrian Brody o Barbara Streisand, sí. Y con coraje, de las que se atreven a comunicar su verdad con sello propio y a transformar su nombre en todo un movimiento. Mi especialidad, copy para e-commerce. Y lo que más me gusta, darle la vuelta a su email marketing. ¿Comenzamos? Comenzamos. Conversar, ¿no te parece una palabra preciosa? Es una de mis favoritas, diría. Pero igual eso a ti te da igual. Lo que igual no te da tan igual es que conversar, aprender a conversar, un lenguaje conversacional es imprescindible para conseguir esa persuasión, ¿no? Al final, ¿cuál es el objetivo del copywriting? Es persuadir, ¿no? Es mover a tu gente para que realice una acción, ya sea apuntarse a tu newsletter, ya sea enamorarse de tu marca y ya sea, por supuesto, comprar, seguir comprando y hablar de ti y ser un cliente fiel, ¿no? Bueno, pues para todo eso, sea cual sea el objetivo concreto, necesitas un lenguaje conversacional. Por supuesto, antes necesitas un producto y necesitas que ese producto, ese contexto, ¿no?, que está en torno al producto, hacerlo muy interesante. Es decir, necesitas una verdad, necesitas hacer esa verdad interesante, ¿no? Como diría Isra Bravo. Vale, fenomenal, eso es imprescindible, pero si no transformas eso en un mensaje conversacional, en una conversación con tu cliente que le hable en su mismo idioma, no vas a lograr esa persuasión. Luego, qué importante, ¿no?, es esa conversación, ese lenguaje conversacional. Y dirás, vale, fenomenal, pero ¿cómo hago yo esto? ¿Cómo logro transformar mi comunicación en un lenguaje conversacional? ¿Cómo logro que lo que yo digo suene a esa conversación que tendría en el taburete de un bar con mi mejor amigo o mi mejor amiga, que es el cliente ideal de mi marca? Bueno, pues eso es lo que vamos a ver hoy, o sea que igual te interesa quedarte por aquí. Ojalá sea así. Vamos con ello, vamos con cada una de las partes en las que dividimos este programa. Lo primero, que ya sabes, lo has visto en el título, te lo estoy diciendo: conversar es nuestra palabra de hoy. Y entonces viene Leo, mi hijo, y me dice, pero mamá, ¿qué es conversar? Y yo digo, bueno, es como hablar, pero es mucho más. Y entonces me pongo a definirlo y qué difícil. Y al final termino buscándolo en la RAE. Veo sus acepciones, veo su significado y me da el bajonazo. ¿Por qué? Una total frustración. ¿Por qué? Porque me doy cuenta de que esa palabra es mucho más, que el diccionario se ha dejado tanto por decir. Bueno, pues vamos a ver, vamos a destripar esta palabra, vamos a ver por qué es tan importante y cómo puede ayudarte a comunicar mejor tu marca. Lo primero, como otras veces, es que la dibujes. Vamos a dibujarla, pero tranquilo, tranquila, no te voy a hacer sacar ni papel, ni lápiz, ni pinturas. Eso ya lo haré yo en los monigotes que dibujo por ahí. Lo que quiero que tú hagas es que la dibujes en tu cabeza, que pienses en qué te trae a la mente eso de conversar, cuál ha sido tu mejor experiencia de conversación y que la dibujes con todo detalle en tu cabeza. ¿Vale? Porque si la consigues dibujar con todo detalle y consigues traspasar eso a palabras, ya tienes mucho camino hecho. Al final se trata de aprender a dibujar, a pintar con palabras o a tatuar esa imagen en las cabezas de tu audiencia. Solo así, bueno, pues cada vez comunicarás mejor y llegarás a tu gente. Mientras piensas en eso que para ti es conversar, en esa imagen que ya estás dibujando poquito a poco o ya tienes dibujada en tu cabeza, te voy a decir qué es para mí conversar. Y te lo voy a contar, como siempre, a través de una pequeña historieta, a través de una microhistoria a modo de storytelling, de lo que significa para mí. Te diré que yo a conversar, como casi todo en mi vida, lo he aprendido muy tarde. Pero se ha convertido en una de las cosas
más importantes y que más valoro en mi vida, no solo en mi trabajo, por todo esto que te he contado, sino en mi vida, más allá del trabajo, ¿no? En mi vida personal. De hecho, si algún día me entrevistara Javier Aznar en su podcast, en uno de mis favoritos, Hotel Jorge Juan, ojalá, estaría muy guay. No llego yo a tanto nivel, pero estaría muy guay, ¿no? Pero el caso es que él, Javier, siempre les hace un cuestionario a sus invitados y la primera pregunta que siempre les hace es ¿cuál es mi momento, no? O él les dice, ¿cuál es tu momento de felicidad perfecta? Y si Javier me hiciera a mí esa pregunta, estoy 100% segura de que siempre incluiría una buena conversación. Aunque estoy pensando que ¿existe una mala conversación? Yo creo que una mala conversación no es una conversación. Para mí una mala conversación es hablar por hablar, es rellenar huecos con palabras, pero no es conversar. Para mí conversar son esos ratos en los que con muy poco o sin esfuerzo arreglas tu mundo y el de todos. Es como abrir tus emociones y tus experiencias a esa gente con la que tienes tanta confianza, a tus mejores amigos, en los que además, bueno, pues suele haber unas cañas por ahí entre medias y en los que quizá con tus mejores amigos pues acabas hablando del desastre de tu vida, del desastre de su vida e incluso acabas compitiendo a ver quién la caga más de los dos o de los que estéis por allí. Conversar también es, o para mí, una de las mejores conversaciones son esas que se producen después de... Tú ya sabes. Porque en esos momentos, después de darle a esa otra persona todo tu ser y demostrarle tu lado más vulnerable, sientes como que puedes confiar en ella. Y entonces sale todo, y sale bien, y hasta los silencios suenan bien. Luego, todo esto para mí es una conversación. Y debo decir que a mí al principio me cuesta arrancar, que soy de las que entra en una conversación a trompicones y que incluso a veces, bueno, pues para desinhibirme necesito una caña o dos. Igual es por mi tensión, que la tengo baja. Sea como sea, en cuanto empiezo ya no tengo fin. Dicen que soy una buena conversadora, lo que la verdad no había practicado mucho hasta hace no tanto. Y te diría que además creo que estoy aprendiendo a escuchar, qué importante. E incluso casi estoy aprendiendo casi a no participar, incluso, ¿no? Incluso en momentos determinados soy capaz de no participar y de simplemente escuchar. Y además de ser feliz sin necesidad de ser la protagonista. Y eso, ya no te creas que para una Leo pura como yo es difícil porque soy de las que el escenario, el protagonismo me tira mucho. De hecho, también te diré que por eso me gustan tanto los podcasts, algunos podcasts. Precisamente esos podcasts que no son de entrevistas, son de conversaciones. Porque conversar es, diría yo, traspasar esa barrera, la frontera, ¿no?, entre una entrevista y una conversación. Cuando tú atraviesas esa barrera invisible que hace que la otra persona se abra, ahí es cuando de verdad empieza una conversación y es cuando un podcast o cuando una entrevista, cuando un programa se convierte en algo que me encanta. Pues por ejemplo, ¿no?, este que te comentaba de Hotel Jorge Juan es uno de mis favoritos. Lo que tú digas de Alex Fidalgo es otro de mis favoritos y es por la misma razón. O Vivir al Máximo, que hace mucho que no publica nuevos episodios, pero ocurre lo mismo. Pueden ser el de Vivir al Máximo, pueden ser conversaciones de hasta 4 horas, pero es que traspasan esa barrera. Se convierten en conversaciones en las que casi sientes que estás ahí con ellos. Y eso es conversar. Eso es, para mí al menos, conversar. Y es, por tanto, mucho más de lo que nos cuenta la RAE. Porque ¿sabes qué es lo que dice la RAE de conversar? Espera, te lo voy a contar y pasamos a esa segunda parte. Vamos a dejar ahí la palabra conversar desnuda, la vamos a vestir con los trajes oficiales que la RAE le ha comprado y verás cómo, por lo menos para mí, es mucho más de lo que dice la RAE. La RAE dice, bueno, del latín conversare, dice que es dicho de una o varias personas hablar con otras u otras, o sea, con otra u otras. Dice también, como segunda acepción,
que es hacer conversión. Esta la podemos eliminar porque es, digamos, totalmente ajena al significado del que estamos hablando. Como acepción 3 dice vivir, habitar en compañía de otros. Y luego como 4 dice dicho de una o más personas, tratar, comunicar y tener amistad con otra u otras. Tiene una quinta que es narrar, que también me resulta curioso porque cuando alguien narra, no es una interacción entre dos personas, es un monólogo, ¿no? Más bien. Luego, también se me escapa un poco, ¿no?, de lo que yo entiendo por conversar. Quizá la que más se acerca, aunque se me queda muy, muy corta, es la acepción número 4, ¿no? La de dicho de una o más personas, tratar, comunicar y tener amistad con otra u otras. Y esto de narrar, vale, me lo quedo también porque, de hecho, es lo que vamos de algún modo a hacer en copywriting cuando hablamos de ese lenguaje conversacional, porque sí que es cierto que cuando tú redactas un texto de copywriting, no tienes a esa otra persona para responder. Sin embargo, sí tienes que dar esa sensación, tiene que dar la sensación, esa persona cuando te lea, tiene que tener la sensación de que es parte de ello, ¿no? Como cuando te decía, ¿no?, esto de que yo escucho un podcast que es una conversación y siento que estoy ahí, que casi salto para preguntar y que casi podría escuchar su respuesta a lo que yo le he preguntado, ¿no? Luego, vale, ahí está la RAE, se queda muy corta, pero también nos da pistas interesantes. Y para terminar, lo que quiero es que una vez que has entendido que conversar va mucho más allá de lo que quizá creías o de lo que nos dice la RAE, ahora que sabes, o creo o quiero pensar que sabes un poquito más de esta palabra, vamos a aplicarla a tu comunicación de marca. Vamos con esa lección, por decirlo de alguna manera, igual es demasiado aspirar, con esa lección de copywriting y ventas basada en esta palabra. Porque al final, si tienes una tienda online y mucho más si tienes una marca propia, tienes que estar todo el día lanzando mensajes y tienes que hacerlo, no es lo que tengas, sino cómo comuniques. Y en el caso del email marketing, ¿no?, que como te he dicho más veces es una de mis facetas favoritas del copy, tu mundo, tu marca y tu bandeja de entrada necesita mejores correos. Correos de marcas que esperes recibir, que quieras leer y, ¿por qué no, bro?, que nos muevan a comprar, ¿vale? Luego vamos a intentar que esa gente que te sigue, que esa gente potencial, ¿no?, potencial cliente tuyo, vamos a conseguir que se muera por formar parte de ese movimiento o de ese universo particular que vuelve tu marca, y eso lo vamos a lograr con un lenguaje conversacional. Vale. ¿Qué necesitas entonces para aprender a conversar? Piénsalo. Te digo cómo. A ver, decíamos que te hablaba, ¿no?, de esa prueba del taburete, de que el mejor lenguaje conversacional es ese que entablas con tu amigo en una cafetería, con esa persona de confianza. Luego, ¿qué necesitas al fin y al cabo? Bueno, pues conocer muy bien a tu gente. Si tú conoces muy bien a esa persona que está deseando comprarte, que prefiere tu marca a otras, que se muere por formar parte de, como decía, de ese universo que envuelve tu marca, entonces lo tienes hecho. Vale, luego, lenguaje conversacional. Para conseguir un lenguaje conversacional necesito conocer muy bien a mi gente. ¿Cómo conocer muy bien a mi gente? Bueno, yo te voy a decir cómo lo hago, cómo elaboro esa primera fase de investigación con cada nuevo proyecto que emprendo. Yo al final llegan clientes de todo tipo, marcas de todo tipo, de todos los sectores, y yo tengo que comenzar por meterme en su piel, por hacer una fuerte, digamos, labor de investigación para conocer a su marca, conocer a su público, conocer a su competencia. Y solo puedo empezar a redactar, solo puedo empezar a comunicar cuando me he metido en sus zapatos, en su piel, y entonces ya puedo hablar su lenguaje, conozco muy bien a quién se dirige y entablo esa conversación. Vale, ¿cómo llego a eso? Bueno, por supuesto, yo siempre a mis clientes agendo con ellos varias reuniones, tengo un formulario de preguntas para conocerlo un poco todo sobre ellos. Pero luego aparte hago mi labor externa y te voy a contar algunas claves que, si no las conoces, creo que te pueden ayudar mucho. Por ejemplo, Amazon. Y te hablo de Amazon porque quizá tú eres una marca que no eres tan grande, quizá no tienes
tantos comentarios de clientes, pero por supuesto, si eres una marca más grande o consolidada, si ya tienes respuestas de tus clientes, eso es lo que tienes que escuchar. ¿Qué te están diciendo tus clientes? ¿Cómo están diciendo tus clientes lo que te dicen? ¿Qué preguntas te están haciendo? ¿Cómo te están preguntando? Porque esa jerga, esos matices del lenguaje, todo eso es lo que te va a dar información. Es además esa respuesta espontánea, ¿no? que les sale de dentro y que luego, si tú la utilices para tu comunicación de marca, va a llegar mucho más. Entonces, te digo Amazon en el caso de que quieras o ampliar esos comentarios que ya tienes de tus clientes o en el caso de que no lo tengas, ¿no? Porque imagínate, vamos a poner el ejemplo de una marca de aceite de oliva virgen extra. Bueno, pues si entras en Amazon o entras en otras tiendas de tu competencia y buscas los comentarios que hacen sus clientes, ahí tendrás muchísima información de cómo habla esa gente y de qué es importante para ella. Eso por un lado. En redes sociales, lo mismo. Tanto en los comentarios y testimonios que te dejan tus propios clientes, como en investigar cuál es tu competencia y ver qué dice su competencia y cómo lo dice, cómo hablan sus seguidores. Seguimos, ¿no? Testimonios propios al uso, ¿vale? Por ejemplo, en fichas de producto, lo mismo. Si tú tienes testimonios en Google, por ejemplo, testimonios de tu negocio en Google, ahí ya tienes muchísimo material, pero es que puedes buscar, si no tienes los tuyos, puedes buscar testimonios de otras marcas de tu nicho, de tu competencia directa, y también de ahí sacarás mucha información. Y por último, también de artículos de blogs, lo mismo, de temas relacionados con tu universo de marca, de esos temas que interesan a tu gente, o de artículos que publican otras marcas de tu competencia. Por supuesto, de tus propios artículos, si ya lo tienes. De esos comentarios. Luego se trata de hablar. Por supuesto, otra más. Si eres como yo, ¿no? Cuando tenía mi marca, que me recorría cada fin de semana, me iba a un mercado allí, en vivo y en directo, ¿no? De carne y hueso, ya fuera en Madrid, ya fuera incluso en Berlín, en donde fuera. Pues ahí, por supuesto, escuchar muchísimo, hacer muchas preguntas y entablar esa conversación, que por supuesto, si es de tú a tú y en el mundo real, será muchísimo mejor y extraerás mucha información. Pero quizá esto, a día de hoy, no sea lo habitual. Si tienes oportunidad, muchísimo mejor. ¿Qué conseguirás con esto? Pues como te decía, ¿no? Conseguirás empaparte de los intereses de tu gente y de esas expresiones, matices, giros de frases, de ese idioma particular que habla tu gente. No solo de ese lenguaje, sino de los intereses, de los temas que le interesan. ¿Vale? O sea, de hecho, te voy a contar una experiencia. Hace poco me tocó trabajar para un youtuber famoso. Un youtuber famoso y además muy, muy joven. Pues iba a decir contrario a mí, no es que fuera contrario a mí, pero era un chaval de 20 y tantos, lleno de tatuajes, pero de arriba abajo, pendiente en las orejas, en la nariz y no sé en qué más partes. Y yo tenía que escribir todos los mensajes de su comunicación y de sus redes sociales. Y al principio me eché un poco para atrás porque no tenía nada que ver con mi mundo, pero me lo propuse como un reto. ¿Y qué hice? Hice esto. Bueno, él ya tenía mucho material grabado. Luego, para empezar, también escuché muchas de sus entrevistas. Esto también es otra opción en un caso como este. Y luego, pues todas las respuestas de sus seguidores, todos los intereses de sus seguidores para hacerme con su jerga. Y al final, oye, nadie se enteró de que yo soy una cuarentona que escribía mensajes porque sonaba a él, sonaba a ese lenguaje de la calle, digamos, en su caso, y de la jerga, ¿no? De la jerga que él hablaba con su gente. Luego se puede, incluso aunque sea algo diametralmente opuesto a tu forma de expresarte. Y lo mejor es que no suele ser así, porque por mi experiencia y por los proyectos con los que he trabajado, en la mayoría de los casos, nosotros mismos, tú misma, diría que eres una cliente potencial de tu marca. Luego, seguramente, tu forma de hablar
esa forma de hablar natural, ¿vale? No rebuscada, la natural, la que hablas en el bar con tu amiga, quizá esa es la que necesites. Pero por favor, investiga todo esto. Tienes todos esos recursos para hacerte con la jerga y para ir más allá, ¿no? Para conocer esos insights, esas cosas, esos anhelos que están dentro y que muchas veces igual no salen directamente, pero que están ahí, ¿no? Que empapan todas esas conversaciones. Y ahora, después de esto, lo que quiero darte, lo que quiero mostrarte son 3 preguntas. 3 preguntas que tras esta labor de investigación me hago yo siempre y que ahora mismo, más que extraer ese lenguaje conversacional, lo que me hace es averiguar los territorios de marca que le interesan a mi gente, a tu gente, en tu caso. Porque, vale, ya conoces su jerga, con ellas ya sabes hablar su idioma, pero ahora también necesitas conocer los temas estrella que harán de esa conversación algo muy interesante. Para hacer que, bueno, lo que queremos lograr, ¿no? Que no quieran dejarte de leer, que continúen hasta el final y al final acaben clicando en ese objetivo, sea el que sea, ya sea una página web, ya sea una campaña publicitaria, ya sea para captar su email, ya sea para que directamente compren al final en la ficha de producto, etcétera, etcétera. ¿No? Como yo diría, como esas noches, ¿no? En las que estás de charla, estás conversando y no paras de decir, pedimos la penúltima, porque desearías que no se acabaran nunca. Bueno, pues yo ahí tengo 3 preguntas que me las reservo para la mailerletter de esta noche, la que envío cada martes a las 22:22:22. Esas 3 preguntas son las que si te suscribes, si estás escuchando esto y lo estás escuchando antes de esta noche a las 22:22:22, pues eso es el extra que les contaré a mis narigones, a todos esos que se suscriben a la mailerletter y que, bueno, pues que han depositado su confianza en mí y que han dejado su email para muchas veces aguantar también mis locuras, que también van ahí incluidas, para, por supuesto, que yo les venda mis servicios como a ti, pero también para contarles este final del episodio y para contarles este extra, que como te digo, es el que a mí me ayuda para acabar de redondear esa investigación y para sacar esos territorios de marca y esa diferenciación que hace, bueno, pues del mensaje un mensaje único de tu marca, imposible de copiar y que hace de verdad relevante tu mensaje. Así que ahí lo dejo. Espero que te haya resultado interesante este episodio, que converses mucho, que aprendas el valor de conversar, por supuesto para tu marca, pero también para tu vida. Por lo menos a mí es algo que cada vez me fascina más y además me gusta también mucho cuando conozco a gente nueva. Esa primera conversación quizá cuesta, pero luego enseguida no cuesta tanto romper esa primera barrera, abrirte y entonces ya sí empieza esa conversación y a mí sí, voy a utilizar la palabra fascinante otra vez, me resulta fascinante descubrir esa gente diferente a mí, lo que tiene que decirme, lo que ha vivido, lo que ha experimentado y lo mucho que aprendo de ello. O sea que pon la palabra conversar en tu vida y nada más, que puedo seguir aquí hablando hasta el infinito y más allá. Lo dicho, suscríbete a la mailerletter en chloemeller.com para no perderte ningún contenido. Y ahora, favor, habla de palabras de nariz grande, agitemos cabezas, sumemos abrazos, llenemos de narigones el planeta. Un abrazo y nos vemos en el próximo episodio. Si tú quieres, claro. Y recuerda, hoy es martes, así que cásate, embárcate y sobre todo improvisa. Hasta el próximo martes, donde vendremos con una nueva palabra de nariz grande.